Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Sé que muchos de ustedes aman y son apasionados de la arqueología, de las culturas antiguas, de toda esa historia tan interesante que están revelando ahora en muchos canales que pululan y bueno, desafortunadamente muchos de estos canales son creados de la IA por IA. Así que les sugiero que puedan verificar la información que encuentran allí porque va botando datos así nomás y puede también exagerar muchísimos otros, pero es interesante, es apasionante y mucha gente ve estos videos también como para pasar el tiempo. Aquí vamos a profundizar en algo que me parece que es central, que es esencial en todas estas búsquedas para quienes quieren ir un poco más allá que el entretenimiento, y es la relación entre los monumentos arqueológicos, los hallazgos, con nosotros, pero con nosotros en un sentido biológico, en un sentido de como especie. Me refiero en un sentido más allá de lo antropológico, histórico o lo simbólico. Me refiero a que si vamos a mirar en profundidad esos monumentos, cómo están construidos, vamos a encontrar una relación con nuestra propia genética, nuestra propia biología. De manera que va a ser muy interesante esta información, así que quédense hasta el final. Patrice Poillard probablemente sea la persona que más tiempo ha dedicado a la investigación de las llamadas cuevas o grutas de Barabar, desde un enfoque técnico, y se formó en el ámbito de la comunicación a principios de los años 90. No es un científico, pero ha trabajado muchísimo en la producción de los videoclips, los anuncios publicitarios y videos corporativos y fue orientando su actividad documental e investigativa, centrándose más que todo en temas históricos y arqueológicos, porque fue encontrando esa pasión por la arqueología y la historia nuestra. Según su biografía, él considera el cine como un instrumento para estimular la curiosidad y la reflexión más que para ofrecer respuestas definitivas. En esto me identifico con él, en que la investigación debe ser dirigida más que todo para promover esa curiosidad en las otras personas. Él reunió un equipo multidisciplinario, se tomó esa tarea. Lo formó con ingenieros, canteros, metrólogos, especialistas en acústica, geólogos y arqueólogos. Esto es lo que se debe hacer siempre. Me parece una gran labor la que está haciendo esta persona que, fíjense, no viene de la academia, no es un científico, pero con sus conexiones y apoyos económicos reunió a estas personas. Ese es mi sueño, poder reunir a personas con todas estas disciplinas científicas y llevarlas a los sitios para hacer investigaciones fuera de la arqueología tradicional, fuera de la antropología tradicional, centrándose en los hallazgos mediante la tecnología y los conocimientos actuales. Eso es lo que se debería hacer con todos los monumentos. Y desafortunadamente hay monumentos que están vetados prácticamente a la investigación. Monumentos por su simbología, quizás porque están vinculados a una corriente religiosa. Yo diría que es un gran pretexto para impedir la investigación. Y lo vemos también con las pirámides de Giza, donde no permiten la entrada a muchísimos lugares que no son accesibles para la investigación. Muchas de las interpretaciones que él ha realizado, por ejemplo, sobre el nivel tecnológico necesario para construir estas grutas o cuevas, siguen siendo objeto de debate dentro de la arqueología académica, obviamente, porque muchas declaraciones que ha dado Puillard no están alineadas con la oficialidad, inmediatamente chocan contra todos los académicos
y con sí, los que se encargan de estos estudios, pero lo hacen con una idea y una lectura tradicional. El complejo de Barabar está excavado en granito, que es uno de los materiales más duros que existen. En palabras de Puillard, con una precisión extrema, hoy en día podríamos volver a construir una catedral con 300 canteros bien preparados. Pero Barabar está por el momento dentro del ámbito de lo imposible de reproducir. Eso es lo que no le gusta a los tradicionales. Puillard se refiere a los textos sagrados Vedas como antiguos textos escritos en los cuales algunos han visto el retrato de una antigua India extraordinaria y tecnológicamente avanzada. Estamos allí, yo también lo pienso. Sin embargo, como ocurre con los relatos fundacionales de todos los pueblos del mundo, se consideran narraciones mitológicas, reflejo de la fértil imaginación de sus antiguos autores, ya que según la historia aceptada, la oficial, la existencia de ciencia y tecnología avanzadas en un pasado remoto es rigurosamente imposible. Cada vez más nos estamos dando cuenta que esto no es así. Pero es cuestión de tiempo, amigos. Ya con las investigaciones, con la ciencia de la geología, la mineralogía, y ya hay investigadores que están empezando a darse cuenta que no es imposible que haya existido una civilización o varias civilizaciones antes de lo que nosotros llamamos la prehistoria. No sabemos cuántos ciclos de civilizaciones han tenido lugar en nuestra Tierra y es probable que nosotros no lo podamos detectar al 100%, pero ya estamos empezando a entender cómo de un modo indirecto podemos comprender si hubo alguna civilización avanzada en la Tierra, sea de humanos o no, porque es que ya no podemos ser categóricos en esto. Tenemos que ser muy abiertos hasta que se vayan cerrando con los descubrimientos que se vayan haciendo y verificando. Por ahora hay que dejar abierto todo esto. Así que antes de estos relatos fundacionales que él menciona de los Vedas, por ejemplo, la humanidad habría estado formada por simples seres prehistóricos, primitivos, que durante cerca de 220.000 años vivieron únicamente de la caza y la recolección, firmemente arraigada en nuestra visión de la historia. La idea del progreso comienza con la invención de la rueda. O sea, estamos realmente, yo diría, limitados en esto. Es bueno tener unas bases de lo que se ha ido encontrando, pero le repito, hay que dejar abiertas otras posibilidades porque después cuando se van encontrando, no tenemos que hacer el ridículo de de haber sido dogmáticos en esto. Hace apenas unos miles de años se empezó a usar la rueda, se descubrió. Y culmina con qué cosa, con el teléfono inteligente por ahora. Estamos hablando de unos tiempos ridículamente cortos, poquísimo tiempo. Según la interpretación histórica predominante, las cámaras de Barabar y Nagaryuni, espero haberlo pronunciado bien, no serían más que sencillos refugios. Esa es la lectura tradicional u oficial, que fueron ofrecidos hace unos 2300 años por unos reyes a una secta de ascetas mendicantes. ¿Para qué? Para que se protegieran de las lluvias del monzón. No comento por ahora. Para la arqueología convencional, el caso está prácticamente cerrado. Para ellos es eso. Fue un obsequio de un rey para que estos ascetas que estaban en las montañas en agradecimiento. Y sí, les obsequió estos lugares, es verdad, a estos ascetas. Ya veremos esto en una dedicación que está escrita allí.
Pero ojo porque esto no está resuelto con esta historia. Un dato interesante es que a diferencia de otros grandes yacimientos arqueológicos de la región, estas cuevas no son monumentales ni están ricamente decoradas como otras sí. Quizás por eso siguen siendo tan poco conocidas, incluso entre los propios indios. No son muy populares estos lugares. Es algo extraño ahí, como que saben que están, pero no saben exactamente por qué ni para qué. Y a mí esto se me asemeja mucho a lo que sucede con otros lugares, por ejemplo, como lo es la Plana de Giza y en específico en la llamada pirámide de Keops, la Gran Pirámide de Giza, porque no hay, no hay pinturas, no hay murales, porque si ustedes ven las tumbas egipcias, están llenas de historias pintadas, grabadas. Hay mucha historia ahí porque ellos narran en sus muros y decoran mucho, mucho color, muchos símbolos y escritura. En esta pirámide no hay nada de eso. Así que decir que era una tumba es algo bastante discutible y bueno, este no es el tema del video, pero ya lo he hablado aquí en el canal y hay gente que ha analizado muy bien eso con buenos argumentos para poder pensar que no era una tumba, la pirámide. Entonces, de igual manera, en Barabar no poseemos ningún documento como las pirámides que puedan describir el diseño, la construcción o siquiera la función de estas cámaras. Y hasta donde sabemos, una obra de semejante nivel jamás ha sido reproducida ni en la India ni en ninguna otra parte del mundo. Las inscripciones que encontramos dentro, más antiguas, hablan de donaciones, no de su propia construcción, sino de donaciones. Además, en ninguna parte de estas inscripciones se menciona la función de estos lugares. Esto es bastante sorprendente. Si las cuevas fueran una obra extraordinaria realizada durante el reinado de Ashoka, el rey, sería razonable esperar algún texto que describa su construcción o alabanza la hazaña técnica de sus constructores, del arquitecto que lo realizó. Las tres cuevas de Nargayuni poseen inscripciones posteriores de Dasharata, que era nieto de Ashoka. Por ejemplo, abro comillas, el rey Dasharata, amado de los dioses, dedicó esta cueva a los Ajivikas para que perdurara mientras existieran el sol y la luna. Cierro comillas. Las inscripciones no dicen quién las construyó o quién entregó las cuevas al rey. Lo único que está afirmando es que el rey las está donando a otra persona o a otra comunidad. Las inscripciones guardan silencio sobre el origen de estos monumentos, estas estructuras. Y esto es sorprendente. Veamos cuáles son las cualidades de estas estructuras internamente. Están tan pulidas que casi reflejan la imagen como un espejo, a pesar de haber sido excavadas en granito, una de las rocas más duras que existen. El granito está formado principalmente por, atención, cuarzo, feldespato y mica. El cuarzo es el componente más duro y el más difícil de aplanar y pulir. Esto es una proeza. El geólogo Eric Gontier realizó mediciones con un aparato que se llama rugosímetro en las cuevas de Barabar y Nagarjuna. Al realizar un examen sobre placas de mármol con este rugosímetro, que fueron elaboradas en la actualidad, es decir, modernas por maquinaria moderna, obtuvieron un valor de
rugosidad, porque el rugosímetro mide cuánta rugosidad hay en una superficie. Y esto da unos valores de RZ que fueron iguales a 9,492. Esto en el caso de las superficies modernas con maquinaria moderna. Luego, al examinar las superficies de placas, las de Barabar, sobre superficies verticales trabajadas a mano, se obtienen valores de RZ aproximadamente 9 veces menores. El RZ es un parámetro de rugosidad, como les decía, de la rugosidad de la superficie. Y en términos sencillos, un valor alto quiere decir que es más rugosa la superficie. Si el RZ es bajo, quiere decir que esa superficie es muy, muy lisa. Y eso fue lo que sorprendió a estos estudiosos. Según este estudio, encontraron un valor de rugosidad aproximadamente 9 veces menor en las superficies de Barabar. Perfecto, o sea, una perfección extraordinaria. Las estructuras de Barabar, la superficie, está mucho más finamente pulida que las nuevas, que las modernas, y presenta mucho menos irregularidades microscópicas que las placas que se fabrican hoy. Fíjense con técnicas industriales. Bóvedas de granito lisas como espejos, amigos. Es impresionante. Dentro de una cueva excavada hace más o menos 2300 años. Esto es alta tecnología en ese tiempo. Veamos datos técnicos como para poder contextualizar todo. El equipo realizó un escaneo láser tridimensional de las cuevas para obtener una nube de puntos muy precisa. Con esos datos concluyeron que las cámaras presentan una simetría volumétrica muy elevada. Las bóvedas siguen geometrías muy regulares y las paredes laterales mantienen una inclinación prácticamente constante. La verdadera geometría solo puede apreciarse mediante modelos 3D, porque cuando ustedes entran a las cuevas, tienen el cuerpo nuestro, nosotros como seres, realmente percibimos que es un lugar particular. La gente que entra ahí entra y dice, wow, pero no entiende por qué. Lo percibe. Nosotros somos muy receptivos. Tenemos muchas antenas receptivas en nosotros mismos, pero no somos conscientes de qué es ese lugar, por qué es tan especial. Dense cuenta por qué en el pasado, cuando llegaban los indígenas o los pobladores de un lugar después de siglos y encontraban ciertos monumentos, basamentos, o monumentos internos bajo la tierra, los volvían sagrados, hacían sacrificios, hacían rituales, porque percibían eso. Ellos no eran ingenieros, pero lo sabían. Pues dense cuenta que aquí notaron, y yo me imagino la expresión de los ingenieros cuando se dieron cuenta que en 3D se puede ver la perfección de esos lugares y la tecnología altísima en ingeniería que aplicaron allí, porque a simple vista no lo ves. De manera que estos lugares los estamos empezando a entender ahora con nuestra tecnología. Antes no. Por eso es que yo un poquito me enojo cuando pensamos que el uso del pasado de ciertos lugares de los cuales no se sabe el origen por parte de los nuevos pobladores que llegaron, que les daban un uso simbólico, o quizás eran conscientes de que ahí algo había particular. Nosotros decimos, no, lo que pasa es que eran tumbas, es que eran capillas, eran templos. De pronto esa connotación se les dio fue después, pero ojo, porque estos objetos no identificados que tenemos aquí en nuestra tierra, nosotros todavía no hemos podido identificar para qué los hicieron,
y pues quiénes, sobre todo. La medición probablemente más importante fue la de la rugosidad, lo que les mencioné, que recordemos que en Sudama el RZ, que es el valor, era aproximadamente 9 veces menor en Barabar que una superficie moderna hecha hoy con aparatología moderna. Otra cosa inusual también que encontraron en Barabar es que tanto la casi inexistente rugosidad se complementa con una superficie tan plana que eso es extraordinario, según lo que dijeron los ingenieros. Dijeron, es que encontrar ambas cosas, una pulitura perfecta, casi perfecta, con una superficie tan plana, eso es extraordinario. Eso no se encuentra, eso casi nunca se encuentra. Ambas características juntas, ellos lo saben, se dan cuenta por qué es importante hacer estos estudios y no quedarse con la historia del antropólogo, el arqueólogo, porque ellos tienen sus límites. Hay que llevar a los científicos, a los ingenieros, el pulido a espejo, que tú te reflejas en él. Esto es impresionante. Por ejemplo, las paredes reflejan parcialmente tu imagen. El acabado recuerda al metal. De hecho, ustedes ven también algunas esculturas en Egipto sí, en Egipto y en Sumer. Imagínense, ya en ese tiempo hacían la piedra la elaboraban de manera, el granito, de manera que parecía metálico. Eso es extraordinario. El efecto aparece incluso en granito que es tan duro. Para los ingenieros, este es uno de los aspectos más fuera de lo común. El pulido tan perfecto en superficies verticales exige una dificultad enorme. La simetría, es decir, paredes prácticamente simétricas, bóvedas muy uniformes, la distribución espacial muy regular. Según estos estudiosos, no parece un trabajo realizado a ojo. ¿Cómo pudieron lograr eso? Y con unas herramientas de ese tiempo totalmente precarias. Ahora entremos a un tema que me interesa mucho, las resonancias. Ahora sí, ya vamos a ir entrando en este tema que sé que a ustedes les gusta mucho. Ahí hay unas resonancias, unas frecuencias dominantes y largos tiempos de reverberación. La gente que entra se da cuenta de esto. Y encontramos en muchos lugares del mundo distintas maneras de trabajar esas resonancias y reverberaciones. Yo recuerdo mucho ese sonido del ave cuando se aplaude allí en Teotihuacán. Eso es a mí me parece extraordinario, bellísimo, casi poético, pero es algo pensado, es consciente. Es como si dejaran también un mensaje o un regalo a las generaciones que vienen para que entiendan que ellos lo hicieron, ellos pues quienes lo hayan hecho. Especialmente en Sudama encontramos, por ejemplo, que en la cueva hay una resonancia principal que está alrededor de los 34,4 Hz. Cuando se genera un sonido cercano a esa frecuencia, toda la cámara comienza a amplificar determinadas vibraciones de forma muy evidente. Los tiempos de reverberación también resultaron sorprendentes. Se dieron cuenta con aparatos que miden esto. En algunas cuevas superan ampliamente los de edificios históricos famosos, lo que demuestra que fueron excavadas con una geometría extremadamente favorable para la resonancia. Esto, esto muy probablemente es algo intencional. Y para haberlo hecho así es porque tenían un conocimiento al respecto. Los 34 Hz pertenecen a las frecuencias bajas, están apenas por encima del límite inferior a la audición, casi no podemos oír, que son
aproximadamente los 20 Hz. Esas ya no las escuchamos nosotros. Es más para sentirlas, este tipo de frecuencia, que para escucharlas. Las podemos sentir porque nuestro cuerpo las reproduce. Las bajas frecuencias, por ejemplo, nos produce en el cuerpo una vibración en los tejidos blandos. Hay numerosos estudios en psicología también de la música que muestran que los sonidos graves aumentan la sensación de solemnidad. Producen este tipo de estados también, nos cambian nuestro estado. Aparte de sentir solemnidad, pueden producir, como ya lo dije, tensión, provocar respeto o sobrecogimiento, intensifican la experiencia emocional. Y yo, por ejemplo, soy muy sensible particularmente, yo pienso que todos somos sensibles a esto. Yo no sé si hay ciertas frecuencias que a mí me ponen muy mal, que no sé cómo explicarlo tampoco, pero me cuesta mucho trabajo escucharlas. Les doy un ejemplo. Yo cuando escuchaba la canción de Pink Floyd, la de Another Break on the Wall, uy, me ponía en un estado tan terrible, independiente a saber la letra, la lírica o entender de qué hablan. Por ejemplo, hay canciones que en un inicio yo no sabía qué decían y me ponían en ciertos estados anímicos que a otros no. Así que a mí me ponían en un estado de estrés, y lo mismo nos produce, como cuando vemos, hay personas que cuando ven precipicios, todo eso a nosotros nos produce algo, pero cuando hablamos de fenómenos visuales es más comprensible. Fíjense que en las frecuencias sucede lo mismo. Tenemos estos cambios anímicos y emocionales. Un dato interesante es que la frecuencia del ronroneo felino, a quienes amamos los gatos, esto es interesante de saber, se encuentran entre el 20 y 30 Hz, como rango común en reposo cuando están tranquilitos, que están ronroneando, son más o menos estos Hz. Y de 25 a 50 Hz como rango habitual citado en la literatura veterinaria. Entonces los ronroneos que nosotros escuchamos cotidianamente de nuestros gatitos están entre los 20 y 50 Hz, dependiendo si están contentos, si están estresados, si les duele algo o si se arrunchan con nosotros así para que nos sintamos mejor. Ellos nos dan estas vibraciones, estas frecuencias, las comparten con nosotros. Yo tengo experiencias muy bonitas con mis gatos porque he tenido momentos donde he estado enferma en un punto específico del cuerpo, no estoy bien, no me siento bien. Y mi gata Lily, la blanquita, ella se acomoda justamente allí. Y una vez que yo tenía, era una migraña fuertísima, me recosté cuando siento que alguien me tocaba con la patica, era mi gata Dolce, que ella es gordita, peluda, es hermosa. Yo me quedé aterrada porque ella casi siempre es con mi esposo, ya es apegadísima a mi esposo, pero ese día vino y me hacía así con la patica en la noche. Así que pues yo no tengo ninguna duda de que ellos ya saben que nos duele, dónde y nos ayudan. En algunos momentos los ronroneos de los gatos pueden aparecer más armónicos. Son múltiplos de la frecuencia fundamental, que alcanza valores superiores incluso por encima de los 100 Hz. Algunos estudios sobre biomédica observaron que vibraciones mecánicas de baja frecuencia, aproximadamente entre 20 y 50 Hz, y ahí entran también las cuevas de Barabar, pueden estimular procesos como formación ósea, consolidación de fracturas. Ojo, porque yo aquí en el canal una vez hice un video donde expliqué que los gatos, esa vibración nos ayudan a reconstruir nuestros huesos. Así que ellos, yo estoy segura que ellos son un regalo
de nuestros queridos luminosos que nos los dejaron aquí. Hay también actividad de los osteoblastos, o sea, las células que forman el hueso, mantenimiento de la masa muscular. Si el equipo de Pullard midió una resonancia principal cercana a los 34 Hz, como lo mencionamos antes, la comparación resulta muy interesante porque estamos allí. Las vibraciones mecánicas de baja frecuencia, aproximadamente entre 20 y 50 Hz, se están investigando, amigos, desde hace décadas en la medicina. Probablemente el campo más desarrollado es el de la estimulación del tejido óseo, en el cual se utilizan plataformas vibratorias que transmiten vibraciones mecánicas al cuerpo porque pueden favorecer la formación de hueso. Y hay tratamientos de ese tipo. Conozco personas que van a ciertos lugares donde lo llaman medicina alternativa, que tienen un aparatico que con vibración les ayuda. Eso es real. Pero la medicina de hoy lo usa de otras maneras y no le gusta mucho hacer uso de ciertas técnicas que aplican los llamados médicos alternativos, porque ellos no quieren recurrir a ese tipo de cosas, a pesar de que saben que sí funciona, no creen mucho en ciertos tratamientos. Ya les voy a decir cómo la usan en la medicina avanzada hoy, este conocimiento. Entonces, se transmite vibraciones mecánicas al cuerpo que pueden favorecer la formación de huesos, tejidos, reducir la pérdida ósea, ayudar en la consolidación de las fracturas y tratar algunos casos de osteoporosis. Las vibraciones también se investigan para estimular músculos debilitados, mejorar el equilibrio, favorecer la circulación, se usa para rehabilitación neurológica. En laboratorios de bioingeniería se utilizan vibraciones mecánicas para estimular cultivos celulares. En esto sí, ellos usan las frecuencias en esto. Para las células óseas, el cartílago, los tendones. Las células responden a estímulos mecánicos. Ojo con esto que es muy interesante. Se llama mecanotransducción. Aunque los parámetros óptimos dependen del tipo celular y no existe una frecuencia universal. No es igual para todas las células. Con investigaciones específicas, científicas e interdisciplinares, ya no tendremos que llamar estos lugares que les he mencionado como lugares misteriosos. Es que, amigos, el misterio existe porque no se investiga suficientemente. No se va hasta las últimas consecuencias de la investigación, se van descartando a priori posibilidades y eso queda en el misterio. Pero si se investiga, ya no es un misterio, se puede encontrar las respuestas. Por ejemplo, en el hipogeo de Halsaflieni en Malta, tenemos unas resonancias de más o menos 70 Hz y 114. En Newgrange hay más o menos 110 Hz con fuerte resonancia de la voz masculina. Es decir, que en ese lugar es probable que se usara la voz masculina para alguna, alguna aplicación que nosotros no conocemos porque se potencializa allí. En Stonehenge hay más o menos 110, 114 Hz según los modelos de estudio, o sea que esto varía, no está dicho que sea así. No parece que todos los monumentos antiguos estuvieran sintonizados de alguna manera con una única frecuencia. Esto no lo encuentro yo encuentro que hay variedad en esto y hay objetivos distintos probablemente. Las altas frecuencias pueden tener efectos muy distintos dependiendo de tres factores fundamentales: la frecuencia en hertz, la intensidad, porque es según el volumen o la energía que se le imprima,
Y si se trata de sonido en el aire o de vibración mecánica que se transmite al cuerpo, o sea que no siempre es igual. Depende qué efectos va a tener. Por ejemplo, en el caso del ultrasonido focalizado, esto es muy interesante. Es una de las tecnologías que a mí me parece interesantísima porque si concentran ultrasonidos en un punto muy pequeño, fíjense que se puede destruir tumores. Pues esto es para que te explote la cabeza. Se puede tratar algunos temblores neurológicos y abrir temporalmente la barrera hematoencefálica. Todo esto se puede realizar como un modo de investigación sin necesidad de abrir el cráneo. Impresionante esto. En las estructuras antiguas, amigos, encontramos muchísimo un elemento que constantemente lo estoy viendo, aparte de otros, que es el cuarzo. Por ejemplo, si comprimimos el cuarzo, generamos una pequeña diferencia de potencial eléctrico y si le aplicas un campo eléctrico alterno, vibra mecánicamente. Esto lo redescubrieron, digo redescubrieron porque estoy segura que ya lo sabían en la antigüedad. Algunas personas ya lo sabían. Los hermanos Curie. Y cuando redescubren esto, empezaron a usarlo desde el radar para encontrar barcos hundidos. Dense cuenta de la aplicación de esto. No sé cómo llegaron, sería interesante ver ese hilo cronológico, cómo llegaron a descubrir esto, porque yo a veces tengo la impresión que nosotros estamos realizando constantemente una ingeniería, una tecnología inversa, porque no sé si en algunos momentos la han transmitido directamente los que venían y vienen. Y en algunos momentos estudiando su tecnología, digamos, lo que han dejado, como por ejemplo estructuras. Nosotros estudiando todo eso hemos ido descubriendo un poco sus trucos, por decirlo de alguna manera. Hemos ido descubriendo lo que ellos saben y será una mínima parte del conocimiento que ellos tienen. Nos llevan quizás millones, milenios, cientos de miles de años. Quizá cuánto tiempo nos llevan de ventaja en el universo. Entonces, nosotros estamos redescubriendo todo eso. Entonces, dense cuenta de una aplicación para ultrasonido, para encontrar los barcos perdidos. Y si nosotros pensamos en una cámara de granito extremadamente rígida, como lo son las de Barabar, pulida, perfectamente pulida, podría actuar como un resonador acústico de muy alta calidad, si se pudiera, se supiera y se pudiera usar. Si además se incorporara elementos piezoeléctricos diseñados y orientados intencionalmente, podría formar parte de un sistema capaz de transformar energía mecánica y eléctrica de manera controlada. ¿Por qué digo esto? Porque los fragmentos de cuarzo que hay allí en ese granito compresos, comprimidos, dentro del granito de las cavernas de Barabar, pues están dispuestos en con distintos orientamientos, de manera que es posible que el uso que se le diera no era ese, no era el del, por ejemplo, ultrasonido o algo así, pero si se diseñara intencionalmente, pues fíjense en lo que se puede convertir. Sería interesante continuar estudiando estos lugares del modo en que lo hizo Puillard, llevando estos ingenieros y estas personas. Miren que él logró llegar hasta allí, se podría ir más allá y encontrar cuáles eran las aplicaciones de estos lugares, porque no nos quedemos solamente en el asombro, porque hasta ahí llegamos, al asombro. Entonces nos quedamos en el misterio. Yo preferiría más que el asombro,
Después del asombro, ir a ver cuáles eran las aplicaciones de estos lugares. Es que fíjense que allí hay elementos piezoeléctricos como estos cuarzos. Y además, nuevamente encontramos, bueno, está el granito, ¿no? Que tiene el cuarzo, tiene el feldespato y tiene mica. Nuevamente nos encontramos con la mica. Sabemos que hay un fenómeno real en geofísica llamado electrificación de rocas bajo esfuerzo. Cuando ciertos granitos son sometidos a grandes tensiones, y esto lo vemos en los terremotos, con las luces que se producen por descargas eléctricas al la presión que ejerce una placa sobre la otra. Allí hay cristales, hay cuarzos seguramente. Pueden aparecer pequeñas señales eléctricas asociadas a varios mecanismos físicos. Entre ellos, hay también contribuciones del cuarzo y otros efectos cristalinos, como mencioné, porque en la Tierra también tenemos cristales y en estas construcciones las encontramos. De hecho, yo lo dije también, en Cerdeña, está en las Domus de Janas, también encontramos estos cuarzos allí. ¿Será casualidad? La mica, amigos, influye en las propiedades eléctricas y mecánicas del conjunto. Recordemos que es un aislante, ojo, no actúa como un gran generador piezoeléctrico, su papel es otro. Si algún día alguien quisiera investigar seriamente una posible función tecnológica de Barabar, el experimento más valioso sería medir simultáneamente la respuesta acústica con las vibraciones de la roca y todas estas reacciones que vemos allí de la piezoelectricidad, las microdeformaciones y cualquier señal eléctrica o electromagnética durante la excitación de esta cámara, pues quizás se puede llegar a una conclusión si vemos cómo actúa en nosotros todo esto que produce en nosotros. Por eso dije al inicio del video, es importante encontrar cuál es la relación entre nosotros como entidades biológicas y estos objetos que han dejado, estas estructuras. Así que es muy relevante encontrar esto. Y aquí entramos en el tema de las células, porque ojo, las células no son estructuras rígidas, son sistemas mecánicos también. Además son bioquímicos. Existe un campo de estudio llamado mecanobiología o mecanotransducción. La mecanotransducción es el proceso mediante el cual una fuerza mecánica se transforma en una respuesta biológica. Por ejemplo, una vibración deforma ligeramente la membrana de la célula, se abren canales iónicos, entra el calcio, se activan genes, la célula modifica su comportamiento. Es un fenómeno perfectamente documentado. Esto está documentado. Prácticamente todas las células responden a esas fuerzas mecánicas. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano es los osteocitos, que son las células de nuestros huesos, responden a la fuerza mecánica cuando caminamos. ¿De qué manera? Si caminamos constantemente, nuestros huesos se fortalecen, pero si no hacemos ejercicio y estamos muy quieticos, nos puede venir la osteoporosis. Así que esas consecuencias que nosotros vemos de si no nos movemos, sucede esto, miren que todo esto está conectado porque somos biomecánicos. Nuestra biología responde al movimiento y a fuerzas mecánicas. Entonces, la física también influye en nuestra biología y eso lo sabemos pues gracias a los estudios de las células madre. Por eso los ultrasonidos deben aplicarse con mucho cuidado porque se puede alterar genes. Eso no es así nomás. Las vibraciones pueden modificar nuestras células, nos pueden modificar el cerebro, los tejidos, los huesos. El sistema humano es un sistema mecánico, eléctrico, acústico.
y electromagnético. Así es, amigos. Somos todo esto en conjunto, así que interactuamos con esos lugares. Esos lugares no fueron hechos como refugio para escamparse de la lluvia. Yo estoy segura de eso. Al menos yo lo estoy. Así como muchos otros lugares no han sido construidos para ir a rezar simplemente o para enterrar gente, porque basta ver la manera en que los concibieron, cómo los hicieron y el material con el que los construyeron. Nuestras células están constantemente integrando señales de esos cuatro tipos: eléctrico, mecánico, acústico y electromagnético. Todo esto ya no está dentro del campo de la hipótesis, amigos. Esto ya es una de las grandes líneas de investigación de la biomedicina moderna. Estamos en ese campo. Ahora ustedes imagínense una civilización con un conocimiento avanzadísimo respecto a la biomecánica, pues es razonable pensar que intentaría utilizar energía física como la mecánica, la acústica, la eléctrica o la electromagnética para influir en nuestros tejidos, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros decimos, pero ¿dónde está la prueba de que exista vida inteligente extraterrestre que está interactuando con nosotros? Ellos, la tecnología y el conocimiento que tienen, nosotros todavía no hemos llegado allí. Estamos apenas empezando a percibirla, a entender algunas, digamos, rezagos de esa tecnología que ellos van dejando como un rastro, una especie de huella y que nosotros pensamos que la estamos descubriendo. Y entonces nosotros hoy estamos haciendo lo mismo. Usamos ultrasonidos, campos magnéticos, láseres, ya estamos redescubriendo lo que ellos ya conocen hace mucho tiempo. Por eso para mí todos estos hallazgos son una pista de la existencia de de estas civilizaciones. Sí, es probable que en la Tierra haya habido civilizaciones terrestres aquí que hayan vivido, quizás también colonias extraterrestres que estuvieron aquí un tiempo, dejaron ciertos elementos y se fueron y han seguido viniendo, han regresado, han realizado muchos experimentos y muchas cuestiones que conviven con nosotros. Ellos mismos se han podido hibridar con nosotros. Puede ser que nuestras biologías no sean tan distintas, nuestro ADN provenga de una parte de ellos, así que nos podemos fácilmente mezclar. Yo ya no tengo temor de decir estas cosas porque en la medida en que he ido avanzando en mi canal, al inicio era muy temorosa. Yo, uy, no, ¿qué van a decir? Que estoy loca. No. En la medida en que he ido avanzando en todo esto y que va avanzando la tecnología y el conocimiento de nosotros mismos y de nuestro entorno, de nuestro planeta, nuestra biología, es cuando más comprendo que sí, hemos sido intervenidos y han estado interviniendo aquí muchísimo. No somos los únicos, eso es absurdo pensarlo. Y cuando veo, por ejemplo, estas construcciones en Barabar, cuando veo cómo realizaron los mal llamados féretros del Serapeum, porque es que, por favor, féretros, ya hablé de eso aquí en el canal. Cuando vemos las pirámides, cuando vemos lo que hicieron en Göbekli, Karantepe, en Halsaflieni, pues yo digo, al menos es legítimo preguntarse si su extraordinaria ingeniería acústica de estos elementos y lugares pueda corresponder a un propósito más sofisticado que brindar un refugio para la lluvia o enterrar un toro o un faraón con sus tesoros. Pues yo me haría la pregunta. Una civilización, amigos, con un nivel tecnológico muy superior al nuestro y con acceso a una fuente de energía ilimitada, que ya puedan extraer energía y producirla,
puede modificar la biología terrestre de muchas maneras y nosotros ya empezamos a comprenderlo y ya lo estamos empezando a hacer. Pero la clave ni siquiera sería la energía infinita en sí. Obviamente, toda esa energía no sirve si no hay conocimiento. La clave es el conocimiento. Y es por eso que en los textos antiguos siempre ese es el conflicto. El conocimiento es la clave de todo. Un conocimiento profundo de la genética, la biología del desarrollo, la biofísica, la nanotecnología, la química, la inteligencia artificial, la física de materiales. Combinemos todo eso, pues somos casi o invencibles, porque tenemos un gran poder. Nosotros somos muy limitados porque aún nos falta todo esto, pero miren que ya estamos empezando a llegar. Es que solamente con el CRISPR-Cas9, por ejemplo, ya podemos eliminar genes, insertar genes, corregir mutaciones y todavía es una tecnología, digamos, estamos a los inicios apenas. Porque una civilización que nos lleve miles o millones de años, que sean muy avanzados, ya puede diseñar genomas completos, crear nuevas especies. Entonces es probable que nosotros hayamos sido creados por ellos. Modificar organismos adultos con gran precisión, como lo que les pude mostrar, lo que nos mostró la película de Blade Runner 2049. Una civilización muy avanzada ya podría controlar la formación del cerebro. Nosotros ya hicimos un mini cerebro y un mini corazón. Ya estamos haciendo músculos, órganos, ya estamos empezando a hacer todo esto. Hasta huesos podemos imprimir y podría trabajar, controlar muy bien el sistema inmunitario. Hoy sabemos que las células, por ejemplo, responden a fuerzas mecánicas, como vimos, a campos eléctricos, magnéticos, a la luz, ultrasonido. Es solo saber manejar todo esto. Una tecnología mucho más desarrollada podría modular esos estímulos con enorme precisión para influir en procesos biológicos. Nosotros ya investigamos cómo regenerar la piel, cartílago, nervios, retina, corazón y, repito, una civilización muy avanzada podría regenerar órganos completos o incluso partes complejas del sistema nervioso o realizarlos. Hoy es posible convertir una célula de la piel en una célula madre inducida y, a partir de ella, obtener otros tipos celulares. Esto, amigos, es ya la ciencia actual. Es lo que ya podemos hacer. Y como les digo, estamos apenas en los inicios. Así que quizás lo que está sucediendo es que nos están frenando. Siempre hemos tenido algo que nos impide progresar demasiado, porque ya estamos allí a las puertas de convertirnos nosotros en los poderosos. Y no digo todavía los luminosos, porque aunque sí somos luminosos, biológicamente lo somos, nuestra luminosidad es muy tenue y no la podemos percibir, pero somos algo luminosos y seremos poderosos. Así que deberíamos prepararnos para eso. Las personas que están avanzando tanto en la ciencia también deben avanzar en su conciencia, en su humanidad, porque debemos crecer como humanidad y eso es lo que todavía nos falta. Así que la clave de todo esto que estamos haciendo nosotros aquí, porque no estamos perdiendo el tiempo, realmente estamos encontrando que en la antigüedad ya se nos está narrando de todo lo que se hacía en el pasado, que había individuos con gran tecnología y conocimiento. Y luego estamos viendo lo que nosotros estamos descubriendo, encontrando y que nosotros al mismo tiempo nos estamos convirtiendo potencialmente en esos
poderosos que podrán cambiar su propia genética, su propia biología y su entorno, modificarlo aún más. Hay todavía zonas muy oscuras para mí, porque tratando de comprender quiénes son los que están gestionando el poder mundial, tratando de comprender si son varias facciones, si hay, digamos, hay conflictos, cuántos son, cuántas facciones son, qué tanto poder tiene la facción humana respecto a las otras, qué tratos hay, qué códigos se mueven allí, porque puede ser que nosotros no lo sepamos, pero puede haber unos códigos universales para realizar ciertos tratos, para poder realizar ciertos avances, porque si nosotros formamos parte de toda una comunidad en un universo enorme, pienso que puede ser que ya haya reglamentos, ya haya regulaciones allí, una especie de cosmopolítica. Me viene en mente este momento, en este momento ese término, una cosmopolítica o una astrapolítica, no sé cómo se podría denominar, pero es, puede existir ya esa situación y a nosotros pues nos mantienen al margen para que no nos rebelemos, para que colaboremos o simplemente porque nos quieren someter. Todo eso hay que tratar de entenderlo, pero vamos por partes, por lo menos aquí estamos viendo algo que es muy, muy importante, que es entender qué somos nosotros, cómo nos relacionamos con este entorno, con todo lo que ha sucedido en el pasado y lo que va a suceder, y tratar de entrar en un contexto desconocido porque no se publica, no se habla. Hay muchos asuntos que no se mencionan y como diariamente estamos viendo que el mundial, que la guerra aquí y allá, que los conflictos, esto nos mantiene muy ocupados mentalmente como para poder fijarnos en estos puntos y esa es una de, digamos, esa es una labor que yo tengo aquí en el canal para que realmente podamos estar como conscientes de todo esto, a pesar de todo el ruido y todo lo que se produce externamente. Y esta parte a la cual nos estamos acercando me gusta mucho, porque es una parte humana desde el punto de vista como seres biológicos y seres también universales, empezar a mirar hacia nosotros también, porque ya hemos visto, hemos recorrido toda la historia de lo que podemos más o menos conocer respecto a los llamados dioses, que así los han denominado, pero para entendernos y ahora pasar a entender en nuestra propia historia y hacia dónde nos podemos dirigir, qué podemos hacer nosotros como especie para estar mejor, para poder vivir mejor en este planeta que donde nos dejaron. Un planeta maravilloso que es nuestra casa, nuestro hogar, a pesar de que somos como alienos aquí, porque en realidad somos una especie híbrida, por lo cual, y artificial, por lo cual no estamos totalmente integrados, a pesar de que biológicamente, en gran parte sí, porque estamos hechos de un material biodegradable que se fusiona con la tierra, donde vamos a servir como abono algún día quizás. Nuestro hueso sí es una estructura bastante sólida y se demora mucho más, pero si nos fijamos, nuestros materiales de composición, minerales y lo que nos compone viene en gran parte también del espacio, o sea que no es que seamos tan distintos, pero lo que sí nos hace particularmente especiales, si lo puedo decir así, y distintos al resto de las especies, sí es nuestro cerebro, que es esa parte que quieren
explotar y quieren hackear y todo, porque es esa parte tan importante de nosotros. Todo lo que nos compone, amigos, empecemos a estudiarlo, empecemos a comprenderlo, cómo funciona nuestra genética, nuestras células y cómo se relaciona con lo que encontramos que no entendemos aquí, como esos grandes monumentos. ¿Por qué tienen esas resonancias? ¿Cómo interactúan con nosotros? Esto creo que es bastante apasionante. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Déjenme en los comentarios qué opinan, sus ideas. A mí me encanta leerlos. Por ahora les mando un gran abrazo, amigos, y hasta pronto en Mystery Channel.